¿Qué está pasando en la policía boliviana? 2 suboficiales son acusados de sustraer BS-5000 a un detenido en Santa Cruz. ¿Habrá sanción real o quedará en promesas? La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más firme condena ante la denuncia que involucra a 2 suboficiales de la policía boliviana que han sido aprehendidos por personal anticorrupción, tras ser acusados presuntamente de sustraer 5.000 bolivianos a una persona que se encontraba privada de libertad en una comisaría del Parque Arenal de la zona de Los Pozos de la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con la denuncia, la víctima habría sido presionada para solicitar ese dinero a sus familiares. Asimismo, durante la intervención, uno de los efectivos habría intentado retirarse del lugar antes de la llegada del personal de inspectoría, DDP, Fiscalía Policial y Policías Anticorrupción. Ambos efectivos policiales fueron trasladados, según nos informan, a dependencias de la FELCC para que se realicen las investigaciones del caso. Como vicepresidente, pido que este caso sea investigado con total transparencia, con celeridad e imparcialidad, sin proteger a nadie y sin privilegios por el cargo o el uniforme que se vista. Si las investigaciones confirman la responsabilidad de los denunciados, corresponde sancionarlos con todo el rigor de la ley. La policía tiene el deber constitucional de proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley. Cuando un servidor público traiciona esa misión mediante presuntos hechos de corrupción, no solo afecta a la institución, sino que vulnera la confianza del pueblo boliviano. Pedimos al comandante general de la Policía Boliviana, al general Mirko Sokol, que cumpla su compromiso de reestructurar la policía boliviana y erradicar la corrupción, porque hasta el día de hoy su promesa quedó solo en palabras y no así en los hechos. La vicepresidencia reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción. Bolivia merece instituciones íntegras, donde ningún acto ilícito quede en la impunidad y donde la justicia actúe sin favoritismo. La corrupción debe terminar en nuestro país, sin excepciones y sin proteger absolutamente a nadie. ¿Por qué algunas autoridades dejaron vacía la silla del diálogo judicial? ¿Fue una palabra o indiferencia ante miles de bolivianos que esperan justicia real? Ante la inasistencia de algunas autoridades que justifican su ausencia por la interpretación semántica de un término, la Vicepresidencia del Estado se dirige al pueblo boliviano. El diccionario no salva vidas, la justicia sí. Si el reclamo fuera serio y el interés fuera realmente Bolivia, no se fijarían en la interpretación de una palabra que es parte de un comunicado. La semántica no es excusa cuando hay madres esperando justicia varios años. Cuando nos interesa el país, podemos ser convocados hasta por una llamada telefónica, un mensaje y una nota. La urgencia no pregunta por palabras, pregunta por compromiso, y el pueblo ya sabe de las prioridades futbolísticas de algunas autoridades judiciales. A los que no llegaron por una palabra y su interpretación, la justicia no puede ser rehén de la indiferencia institucional ni de la confrontación política. Rechazar el diálogo por un término es darle la espalda a miles de bolivianos que claman por jueces, por audiencias, por justicia. Bolivia no necesita más debates de diccionario, necesita compromiso real con la transformación del sistema judicial. La silla vacía ya tiene nombre, se llama indiferencia. Reiteramos que la invitación, convocatoria, encuentro, junte, tiene como finalidad preservar la institucionalidad democrática, garantizar el diálogo respetuoso entre órganos del Estado, evitar la afectación del servicio de la justicia a la población boliviana y promover una respuesta legislativa responsable, plural y oportuna frente a una problemática de alta sensibilidad nacional. La puerta sigue abierta, el pueblo está mirando. Feliz viernes. ¿Cómo se llegó a un desfase de más de BS 21.000 millones y qué impacto tendrá la reducción del déficit en la economía, el presupuesto y el futuro de Bolivia? En el anterior presupuesto se había sobreestimado, se había anotado más de 14.000 millones de bolivianos de ingresos que eran imposibles de realizar, que estaban vinculados a la emisión de un bono de carbono que usualmente suele tomar entre 2 y 3 años para lograr tanto la construcción de la normativa como la construcción de la infraestructura jurídica y normativa, también los permisos y también las certificaciones que son necesarias.
este bono que fue aprobado, perdón, estos 14.000 millones de bolivianos que fueron aprobados como un ingreso cierto, generaban un desfase que era absolutamente imposible de cubrir. Pero también había más de 8.500 millones de bolivianos en gastos que no estaban reconocidos como tal. Por lo tanto, si nosotros sumamos los 14.000, un poco más de 14.000 millones de bolivianos de ingresos que no eran posibles de realizarse en esta gestión, más los 8.500 millones de bolivianos de gastos que se tenían que hacer, un ejemplo, el pago de la renta dignidad para la cual no se había anotado presupuesto, y esto es muy importante para el futuro, para el futuro de esta presentación. Los 8.500 millones de bolivianos de gastos que no estaban anotados, teníamos un desfase de más de 21.000 millones adicionales a lo que se presentó originalmente en el presupuesto. ¿Por qué digo esto y por qué es importante esta cifra? Porque a partir de la reformulación del presupuesto que nosotros hemos logrado, hemos planteado una reducción del déficit fiscal de más de 6 puntos porcentuales del PIB. El presupuesto que nosotros les estamos presentando tiene un déficit fiscal del 9%, un 9.2% para ser exactos, pero que parte no de una base del 11% del PIB como se había dejado en el presupuesto del anterior gobierno, sino que parte de una base real del 16% del PIB. Esto es muy importante porque ha habido muchas críticas sobre una reducción que sería menor o que sería pequeña. Nosotros estamos planteándoles a ustedes un presupuesto que reduce más de 23.000 millones de bolivianos en gastos. ¿Debe Bolivia elegir por voto a los 7 magistrados faltantes, aunque cueste millones, o buscar otra salida para evitar más crisis judicial y sospechas políticas? Que lo más factible, más allá de que faltan 7 magistrados, 5 en el Tribunal Constitucional y 2 en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la forma que se han elegido a los anteriores ha sido vía elección, y lamentablemente debería ser la misma vía, pero ya por un menor periodo, porque un magistrado es electo por 6 años, ¿no es cierto? Entonces, los que vayan a ser electos serían por menos tiempo, me imagino por 4 años, pero yo creo que la única forma de poder viabilizar esto es vía elecciones, porque ya si hacemos nuevamente por decretos o porque sea digamos, la asamblea a la que designe, siempre hay susceptibilidades de que puedan pertenecer a una u otra línea. Entonces, lo mejor es la elección. Lamento mucho que se haya perjudicado así al país en el Poder Judicial de no haber logrado esa elección. Ahora, legalmente uno dice, en un año no se pueden hacer 2 elecciones, ¿no es cierto? Pero sí, con una ley de excepción por la situación, yo creo que podemos. Lo único que habría que ver es el tema de recursos económicos. ¿Cuánto costaría una elección? Una elección normal cuesta 120 millones de bolivianos. Me imagino que va a costar menos, un 7 no necesitan tanta papeleta, ni tanta, digamos, ni tanto trámite, entonces ojalá que sea menos, pero lo más lógico sería, digamos, la elección.